Bienvenidos a esta historia, te invito a suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo es nuestra pasión para seguir narrando estas historias. En la cúspide de la década de 1990, un hombre redefinió el concepto de narcotráfico. Su nombre era Amado Carrillo Fuentes. Su apodo resonó en los pasillos de Washington y en los rincones más oscuros de la Ciudad de México, el Señor de los Cielos. No por su humildad, sino por el rugido constante de su flota aérea, una armada de jets que cruzaban fronteras con la misma facilidad que un taxista navega el tráfico. Su imperio no se construyó con balas, sino con una visión logística brutal y el poder corruptor de miles de millones de dólares. Prepárense para adentrarse en la historia del hombre que, según se dice, llegó a controlar el 60% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1954 en Guamuchilito, Navolato, Sinaloa, la cuna de muchos de los capos más infames. A diferencia de otros que se formaron en la violencia directa de las calles, Amado tuvo una especie de carrera universitaria en el crimen organizado. Era sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, uno de los cofundadores del poderoso Cártel de Guadalajara. Desde muy joven, Amado abandonó la escuela para empezar en el negocio familiar. Su formación fue metódica y fría. Don Neto, reconociendo cierta inteligencia y discreción en su sobrino, lo puso a trabajar en tareas básicas, como el transporte de marihuana. Pero el gran salto lo dio cuando fue enviado a la frontera. Don Neto tenía un plan: enviar a Amado a estudiar el negocio del narcotráfico en la frontera. Allí, Amado conoció a Pablo Acosta Villarreal, el Zorro de Ojinaga, un hombre clave que controlaba el tráfico en un tramo vital entre México y Estados Unidos. Amado no era un pistolero, era un logístico. Impresionó a sus maestros por su capacidad para optimizar las rutas, sobornar eficazmente y mantener un perfil extremadamente bajo. Aprendió a controlar un corredor de más de 300 kilómetros. Mientras otros capos vivían del espectáculo y la confrontación, Amado se concentraba en la eficiencia. La detención de Don Neto en 1985 y el abatimiento de Pablo Acosta en 1987 dejaron un vacío de poder. Amado, que ya había demostrado su valía, tomó las riendas. Lo que antes era el negocio fronterizo de Acosta se convirtió en el Cártel de Juárez. Pero un suceso dramático e infame marcó el destino de Carrillo: la muerte de Enrique Kiki Camarena, el agente de la DEA asesinado por el Cártel de Guadalajara. Este evento desató una cacería brutal por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas, obligando a los capos a reorganizarse. Amado Carrillo se benefició de este caos y, con la caída de sus mentores y rivales, se posicionó como el capo hegemónico. El apodo que lo inmortalizaría, el Señor de los Cielos, no fue un simple juego de palabras. Fue una descripción literal de su operación. Carrillo Fuentes fue el primero en la historia del narcotráfico en México en armar una flota aérea privada de magnitud industrial. Se dice que llegó a poseer más de 50 aeronaves, incluyendo jets de lujo y, lo más importante, aviones de carga Boeing 727, los mismos que utilizan las aerolíneas comerciales para transportar cientos de pasajeros. Estos aviones, con capacidad para transportar hasta 15 toneladas de cocaína en un solo vuelo, le permitieron mover la droga desde Colombia directamente a México y a Estados Unidos a una escala jamás vista. Su estrategia era simple y brillante: evitar las rutas terrestres saturadas y vulnerables. Mientras la DEA miraba hacia las fronteras terrestres, Amado volaba por encima de ellos. La escala de su negocio era tan vasta que al momento de su muerte se le estimaba una fortuna personal de $25.000 millones. Pero su poder real residía en su red de corrupción. No solo compraba a policías locales, su influencia se extendió a altos mandos militares y políticos en México. Un ejemplo aterrador: se cree que compró la protección del entonces zar antidrogas de México, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, un hombre supuestamente intocable. Cuando el general fue arrestado en 1997 por proteger a Carrillo, el mundo se dio cuenta de la profundidad de la penetración del Cártel de Juárez en el Estado mexicano. Carrillo operaba en la impunidad total. A pesar de su inmensa riqueza, Amado Carrillo era famoso por su bajo perfil. Era celoso de su imagen, evitaba ser fotografiado
y asistía a lugares públicos solo bajo identidades falsas. Entendía que, en ese negocio, la visibilidad era un blanco. Vivió entre el misterio, con residencias en Cuba y Argentina, triangulando inversiones a través de complejas estructuras financieras. Estaba en la cima del mundo, pero también era una presa. La vida de Amado Carrillo fue una carrera contra el tiempo. Un hombre con un poder casi ilimitado, pero que vivía huyendo de su propio éxito. Cada jet que despegaba era un recordatorio de que su caída, tarde o temprano, sería tan épica como su ascenso. La historia de Amado Carrillo es un testimonio de cómo la ambición sin límites puede corromper incluso a las estructuras más sólidas. Si estás disfrutando de este profundo análisis, tómate un segundo para suscribirte. El final se acerca y el misterio se profundiza. A mediados de los 90, la presión internacional sobre México se hizo insostenible. Estados Unidos y Colombia cooperaban para desmantelar su red. La vida de Amado se convirtió en una constante huida. A pesar de su vasta fortuna, vivía como un fugitivo, una presa que sabía que su tiempo se agotaba. Decidió que la única manera de sobrevivir era desaparecer por completo. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes ingresó a la clínica privada Santa Mónica en la Ciudad de México bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes. Su plan era audaz y desesperado: someterse a una extensa cirugía plástica y una liposucción masiva para cambiar completamente su apariencia y obtener una nueva identidad. Un equipo de 3 cirujanos plásticos fue el encargado de esta misión secreta. La operación fue larga y compleja, y la historia oficial relata que Amado Carrillo Fuentes murió en la mesa de operaciones la madrugada del 5 de julio de 1997. La causa: un paro cardíaco provocado supuestamente por una sobredosis del sedante Propofol o la interacción de los anestésicos con un medicamento que él consumía. Tenía 42 años. Pero aquí es donde la historia de Amado Carrillo se convierte en leyenda negra. Muchos se negaron a creer que el capo más poderoso de México muriera de forma tan simple. La sospecha de un asesinato o de un montaje se disparó. El elemento más escalofriante llegó 4 meses después. Los 3 médicos que participaron en la cirugía fueron encontrados brutalmente asesinados dentro de tambos llenos de cemento en las afueras de la Ciudad de México. Sus cuerpos mostraban signos de tortura. ¿Fueron asesinados por un cártel rival que quería asegurarse de que Amado estuviera muerto? ¿O fueron silenciados por el propio cártel de Juárez para proteger el secreto de que Amado Carrillo no había muerto, sino que había logrado escapar y vivir una nueva vida? A pesar de que las autoridades mexicanas y estadounidenses confirmaron su muerte a través de huellas dactilares y rasgos faciales reconstruidos, el mito persiste. En el mundo del narcotráfico, la muerte sin un cuerpo irrefutable es a menudo el inicio de la leyenda. Amado Carrillo Fuentes no solo dejó un imperio criminal y una fortuna, dejó una escuela de logística aérea en el narcotráfico y una red de corrupción que tardó años en desmantelarse. Su vida, tan fascinante como aterradora, ha sido inmortalizada en incontables narcocorridos, libros, documentales y, por supuesto, la popular serie de televisión El Señor de los Cielos. Amado Carrillo fue el arquitecto del narcotráfico moderno, un hombre que elevó el crimen organizado a nuevas alturas y que, al final, quizá no pudo escapar del karma de sus propios cielos. Su historia nos recuerda que el verdadero poder reside en la infraestructura, la discreción y, sobre todo, la capacidad de corromper a quienes están en la cima. ¿Y a ti, qué parte de la historia de Amado Carrillo te parece más impactante? ¿Su fortuna, su flota aérea o el misterio de su muerte? Déjanos tu opinión en los comentarios y discutamos este enigma histórico. Si llegaste hasta aquí, esperamos que te haya gustado este viaje por los cielos oscuros de Amado Carrillo Fuentes. Únete a la comunidad, suscríbete y regálanos un like. Hasta la próxima.